Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Manríquez, soy neurocirujano y tengo el gusto de haber sido invitado por Valentina Treviño a participar activamente en la Fundación Síndrome Guillain-Barré México. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad adquirida que habitualmente sucede después de que haya alguna interacción entre el ambiente, en particular con alguna infección, y el sistema de defensas de un organismo. Se crean anticuerpos que van y que empiezan a atacar la banda o el recubrimiento de los nervios periféricos, por lo que el paciente va a comenzar a manifestar debilidad característicamente en las piernas, en un tipo de paraparesia o de debilidad progresiva que nosotros definimos o característicamente tiene un patrón ascendente. Eso quiere decir que comienza con los pies y en poco tiempo va subiendo hacia el resto del cuerpo, y dependiendo la magnitud o el impacto que haya tenido o tenga la enfermedad, va a poder continuar ese camino ascendente y en algún momento puede o no contribuir o repercutir en que los músculos de la respiración también empiecen a estar más débiles y en algún momento el paciente tenga que ser artificialmente dormido por nosotros para poder asistirlo en su respiración a través de un sistema de máquinas, en lo que el periodo crítico de la enfermedad lo vamos a ir dejando atrás. ¿Cuándo sospechar que un paciente pueda tener síndrome de Guillain-Barré? Como mencioné anteriormente, casi siempre viene después de un episodio de alguna infección, 50-60% relacionada a infecciones gástricas, pero no necesariamente en ese orden, puede también ser una infección respiratoria. Si tiene ese patrón de debilidad en las piernas con ese carácter o esa distribución ascendente, mi sugerencia a ustedes es que se acerquen con su médico. El médico de primera línea debe de ser capaz de identificar clínicamente datos de alarma como los que ya mencionamos. ¿Qué más podemos hacer? La clínica es muy importante, eso quiere decir los síntomas y los signos, pero nos auxiliamos de elementos diagnósticos como resonancia magnética, principalmente punción lumbar y estudios de neurofisiología para corroborar el diagnóstico. Una vez que se corrobora el diagnóstico, necesitamos ágilmente comenzar con el tratamiento. Actualmente están indicados dos tratamientos. El primer tratamiento es la inmunoglobulina y el segundo es la plasmaféresis. La pregunta que quizá pueda surgir es ¿cuál de las dos? La que tengan disponible, la que más fácil sea que el paciente o el centro donde esté el paciente pueda tener acceso. Si el hospital donde está el paciente tiene plasmaféresis, vamos adelante con la plasmaféresis. Si el hospital donde está el paciente no cuenta con plasmaféresis, busquemos la inmunoglobulina. Pueden surgir preguntas de si sumamos los esfuerzos del tratamiento, es decir, si damos al mismo tiempo la inmunoglobulina con la plasmaféresis, ¿le va a ir mejor al paciente? Definitivamente no. O es un tratamiento o es el otro tratamiento. No por sumar fuerzas en el tratamiento le va a ir mejor al paciente. La inmunoglobulina es un medicamento, es un concentrado, es un banco muy grande de células de defensa de otros donadores que sintéticamente se almacenan en una botella y que se administra de forma intravenosa. La inmunoglobulina se calcula de acuerdo al peso del paciente y se administra durante los siguientes 5 días. Previo a la administración de la inmunoglobulina se hacen exámenes de laboratorio básicos de rutina, pretratamiento y después del tratamiento si es necesario, en una infusión continua. La fortaleza que tiene la Fundación Síndrome Guillain-Barré México es justamente esa.
acercar el tratamiento correcto, o en este caso la inmunoglobulina, a los pacientes que por circunstancias distintas tienen esa limitación. Actualmente no creo que sea permitido o que podamos ser permisibles en que un paciente no reciba el tratamiento médico por la falta de disposición. Es un medicamento que se encuentra en el cuadro básico de algunos sistemas de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE también, por supuesto. En este momento, hasta donde es de mi conocimiento, no se encuentra dentro del cuadro básico del Seguro Popular, pero esto no debe de ser un factor limitante o un factor determinante, porque un paciente que no recibe el tratamiento en el momento correcto va a sufrir o está destinado a que la convalecencia de su enfermedad tenga un peor pronóstico. Y el peor pronóstico o el futuro de un paciente que tiene Guillain-Barré son las secuelas motoras a largo plazo. Y ahí es también donde la Fundación Síndrome Guillain-Barré México pone su palomita, pone su grano de arena, acercando medicina física y rehabilitación a aquellos pacientes que están en esa fase de convalecencia de la enfermedad. Igualmente, la Fundación ha acercado diferentes dispositivos para favorecer la movilidad del paciente, silla de ruedas y andaderas. Por eso es tan importante, y es la razón por la cual el año pasado, en febrero de 2018, en el aula del Senado, nos acercamos como población civil, que somos todos nosotros, con nuestras autoridades, con nuestros representantes en la Cámara de Senadores, para que escuchen la importancia que tiene el ayudar a los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, que en promedio están en una edad productiva, es gente productiva, económicamente activa, que se ven retirados de su medio laboral, de su medio económico, y causan un gran impacto en las familias, porque casi siempre, ya sea el hombre o la mujer, forman parte importante del ingreso y del sustento de la familia, por lo que la acción que tienen la Fundación Síndrome de Guillain-Barré México es justamente eso, que el tratamiento, que es caro por sí solo, no sea una limitante para que los pacientes reciban el tratamiento oportuno, o más bien el tratamiento correcto, en el tiempo correcto, en el paciente correcto. Yo creo que es muy importante sembrar en la mente de los médicos de primer contacto los síntomas más característicos de un paciente con Guillain-Barré. Que hagamos la suma de los síntomas infecciosos 2 semanas antes, debilidad progresiva de tipo ascendente. Digamos que si plantamos la semilla de esos 2 elementos en los médicos de primer contacto, quizá la capacidad que tengamos de identificar los casos de síndrome de Guillain-Barré aumenten y las consecuencias a largo plazo puedan disminuir. Y esto también repercutiría en los gastos en los sistemas de salud por incapacidades por tiempos prolongados. Más rápido reincorporamos a los pacientes a su vida cotidiana. Gracias a la Fundación Síndrome Guillain-Barré México, se está acercando a los oídos de nuestros legisladores la importancia, no solamente en esta, sino en muchas otras enfermedades, que impactan directamente en la generación de recursos económicos porque impactan en la población económicamente activa.